de las causas de la depresión es que asumimos que la felicidad verdadera está fuera de nosotros, por lo que creemos que está determinada por todos los sucesos externos que, paradójicamente, no podemos controlar. Sin embargo, hace muchos años atrás, un griego llamado Zenón de Sitio encontró que el secreto no estaba en el exterior, sino en el trabajo interior y constante de nosotros mismos. Acompáñenme al nuevo video. Momaja, cuéntanos qué has escrito esta vez. De la guerra, la política o la pluralidad, o de la privacidad, la filosofía. Hola, queridos amigos y amigas, yo soy Momaja, escritora o simplemente Mónica. Hoy analizaremos algunos datos que nos permitan comprender cómo ser felices a través de la filosofía estoica de Zenón. Pero antes, me gustaría agradecerles por todo su apoyo. Sé que saben que la única forma de fomentar que el pensamiento crítico crezca es apoyando este tipo de trabajos. Por eso les pido que, si consideran valioso el proyecto, aunque siga en construcción, por favor denle like, suscríbanse y denle clic en la campanita. También vale mucho que me dejen su opinión en la cajita de comentarios y que recomienden el canal. No olviden que pueden encontrarme en mis redes sociales. Todas están en la cajita de descripción y ya saben que, aunque me tarde realmente mucho en responder, siempre lo hago. Ahora sí, vamos con el video. Zenón de Sitio fue un filósofo helenístico que nació en Sitio en el año 333 a.C., una ciudad-reino ubicada en la costa sur de Chipre que, en aquellos tiempos, era una colonia griega. No obstante, siendo Zenón todavía muy joven, emigró a Atenas para el año 311 a.C. Zenón fue un filósofo fundador de una de las corrientes más importantes de la filosofía y del pensamiento occidental, es decir, el estoicismo. Zenón de Sitio tuvo un comienzo que permite no solo la reflexión profunda sino crítica, pues muchos de nosotros nos podríamos sentir, en mayor o menor medida, identificados. Muchas veces nos hemos encontrado en un momento en el que nos preguntamos qué camino elegir cuando todo por lo que hemos luchado parece perdido, cuando las cosas no salieron como esperábamos o cuando estamos abatidos, deprimidos o decepcionados de la vida. Aunque es curioso que no todas las fuentes se refieren a la vida de Zenón antes de ser la figura reconocida que es hoy, es de enorme importancia. Es de conocimiento popular que, antes de convertirse en un filósofo tan relevante para su época, para la filosofía griega y romana y, en consecuencia, para los valores occidentales, Zenón era un mercader. Se dice que siguió los pasos de su padre, una práctica que era relativamente común. Un día, no obstante, Zenón sufrió un terrible accidente en el que su barco naufragó, perdiendo todo el cargamento de enorme valía económica que llevaba en él. En consecuencia, esta pérdida fue tan devastadora que lo llevó a la ruina material absoluta, una desgracia que se considera un punto de inflexión tan poderoso en su vida que determinó un antes y un después, marcando el inicio de su trayectoria dentro de la filosofía. ¿Por qué se piensa que este incidente fue un punto de quiebre para Zenón? Al perderlo todo y quedar sumergido en la ruina, así como en la complejidad de emociones y pensamientos que una situación así podría acarrear para la vida de una persona, Zenón tuvo que replantearse su propia existencia y experiencia en este mundo para tratar de entender qué es lo que había pasado, por qué suceden este tipo de cosas y qué debía de hacer a partir de este momento crítico. Como dar respuestas a estas preguntas nunca ha sido sencillo, determinó, como muchos de nosotros probablemente hubiéramos hecho, que recurrir a la filosofía era lo que le permitiría hacerse de las herramientas para comprender la realidad y la manera en la que opera. Fue así como empezó, sin imaginar que él mismo fundaría una de las corrientes más trascendentes para todo Occidente. Esto significa que uno de los primeros pasos en su búsqueda de la felicidad y la paz interior fue, precisamente, ponerse a estudiar para comprender el mundo y a sí mismo. Aunque sus influencias fueron muchas y variadas, es posible que la escuela cínica fundada por Diógenes fue una de las más fuertes. El cinismo es un movimiento que se desarrolló en Grecia durante los siglos IV y III a.C.
En términos muy generales, la escuela cínica considera que la civilización y su forma de vida son un mal en sí mismo, por lo que la felicidad se encuentra en una vida distinta y simple, que siempre vaya acorde con la naturaleza. Para los cínicos, el ser humano cuenta con los elementos para ser feliz y conquistarse a sí mismo, lo que para ellos es el verdadero bien. Los cínicos desprecian las riquezas y las preocupaciones materiales y consideran que el hombre, con menos necesidades, es el más libre y el más feliz. Los cínicos solían usar barba, llevaban alforja y cayado, no se bañaban, podían andar con poca ropa o sin ella y carecían de vergüenza, entre otras cosas. Ellos tomaron como modelo a la naturaleza y a los animales. Por ejemplo, los cínicos aspiraban a identificarse con la figura del perro por la sencillez y desfachatez que, según ellos, supone la vida de estos animalitos. Un dato curioso es que aunque en el cinismo se encuentran algunas de las bases del estoicismo, la realidad es que la cultura occidental se basa en ponderar a la civilización y a los valores materialistas como los más altos, siempre pensando que el dinero y las posesiones materiales o el estatus social elevado y la imagen exterior es lo que nos hará felices y completos. Es decir, que se trata de una sociedad con valores económicos, materialistas y superfluos, siempre externos a nosotros mismos. ¿Se alcanzan a notar las contradicciones? Casi parece una broma que el estoicismo sea una de las corrientes más importantes para el mundo occidental. Ahora bien, Zenón no estaba de acuerdo con la desvergüenza de los cínicos, ni siquiera estaba de acuerdo con su forma de vestir. Por el contrario, él consideraba que el estudio de la lógica y la física eran cruciales, además de una vida ética. Para Zenón, el estudio, la lectura y la escritura son fundamentales, por lo que no los rechazaba como sí lo hacían los cínicos. Hacia el año 300, Zenón fundó en Atenas la Stoa, llamada así por el lugar en el que se reunían sus miembros, es decir, pórtico pintado, surgiendo así su nombre y estableciendo ahí las bases del estoicismo. Con él, dividió a la filosofía en ética, física y lógica. Para Zenón, estas áreas estaban interconectadas y formaban un todo coherente. Pero, ¿por qué esta filosofía nos ayudaría a ser felices? Bueno, la respuesta es que la filosofía de Zenón abogaba por una resistencia constante a las pasiones y sentimientos dañinos por medio del control de uno mismo, y consideraba que para lograrlo hacían falta mecanismos para luchar contra ellas. Por lo tanto, las enseñanzas de Zenón se centran en dotar a las personas de recursos y herramientas para enfrentarse a sus conflictos y problemas, lo cual es muy interesante porque es la base de muchas corrientes actuales de, por ejemplo, la psicología, como la psicología conductista. Cuando vas al psicólogo, si bien hay variaciones metodológicas, lo que haces es aprender a reinterpretar y gestionar aquello que te causa sufrimiento, al grado de que, después de aplicar determinadas técnicas, aquello que te lastimaba no lo hace más, sino que, al contrario, aprendes de ello y hasta lo agradeces. Una forma de ser felices que tuvo su origen en la filosofía de Zenón, quien también hablaba de la vida como escuela y de la gratitud. Zenón solía explicar que la vida es una escuela y que los seres humanos hemos venido a ella a aprender. De ahí que compartiera una serie de directrices para que las personas mejoraran su competencia en el arte de vivir y superar sus angustias. El sistema filosófico desarrollado por Zenón se basaba en 3 disciplinas principales: lógica, física y ética, como mencioné antes. La lógica era fundamental para los estoicos porque consideraban que solo mediante el razonamiento correcto se podía alcanzar la verdad. La física estoica no solo abarcaba el estudio del mundo natural material, sino también cuestiones metafísicas sobre la naturaleza del universo. Zenón sostenía que el cosmos es un todo racional gobernado por un principio divino llamado logos o razón universal. Este logos era visto como una fuerza inmanente que ordena todas las cosas según leyes naturales, a pesar de lo cual los seres humanos siempre tienen libertad moral. La ética era considerada la parte más significativa del estoicismo de Zenón, porque tenía como objetivo enseñar cómo vivir una buena vida y ser feliz.
Para Zenón, la virtud era suficiente para alcanzar la felicidad. Esto significaba vivir conforme a la razón y alinearse con las leyes naturales. Zenón enseñaba que resistirse al curso natural conducía al sufrimiento innecesario, mientras que aceptar las circunstancias externas permitía la paz interior. Las emociones irracionales eran vistas como perturbaciones causadas por los juicios erróneos. Por ello, los estoicos promovían un estado de imperturbabilidad emocional. La vida virtuosa implicaba actuar siempre con justicia, valentía, sabiduría y moderación. Entonces, ¿cómo ser feliz con el estoicismo de Zenón? Para los estoicos zenonianos, la vida no está determinada por la suerte, el azar o las coincidencias. Esto significa que no creen en la casualidad, sino en la causalidad, por lo que todos los sucesos de nuestra existencia natural y social están regidos por la ley de causa y efecto, por lo que asumirlo y esforzarnos por cambiar de actitud es lo que nos otorgará la ataraxia, es decir, la imperturbabilidad o paz interior frente a las desgracias o los sucesos inesperados. Con todo, quizá lo más sustancial sea que para Zenón, esta paz y felicidad solo se consiguen con entrenamiento y práctica diarios, y para ello es indispensable la fuerza de voluntad con objeto de vencer las pasiones y aquello que nos causa sufrimiento. Dicho de una forma más simple y concreta, para Zenón de Sitio, la felicidad es un bien interior. Hasta aquí una pregunta. ¿Ustedes consideran realmente que los occidentales nos regimos por estos valores o sucede exactamente lo contrario? Una pregunta para el debate y la reflexión crítica. Bueno, pues hasta aquí por ahora. ¿Qué piensan sobre la forma en la que Zenón consideraba que se podía alcanzar la felicidad y la paz interior? ¿Creen que el secreto está en el trabajo y control constante de nosotros mismos o que la felicidad viene de afuera? Díganme lo que piensan y gracias por llegar hasta el final. Yo soy Momaja, escritora, y recuerden que nada es un buen lugar para comenzar. ¡Hasta la próxima! Momaja, cuéntanos qué has escrito esta vez. De la guerra, la política o la pluralidad, o de la privacidad, la filosofía o cualquier otra cosa cultural. Momaja, ¿qué has escrito esta vez? Un relato corto para emocionar, un artículo serio para